Hola, ¿qué tal, querido amigo? Dios te bendiga. Seguimos aquí compartiendo este espacio de reflexión en torno a las grandes enseñanzas de la Biblia. Y estamos analizando juntos el plan de salvación, lo que significó la encarnación, lo que es el Evangelio. Y quiero continuar en esa línea hablando contigo a través de este medio y por medio de este espacio. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 17 de Romanos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es el Evangelio? Ya hemos hablado un par de veces de lo que realmente representa el Evangelio, de lo que es el Evangelio. Y hemos dicho que quizás la mayor descripción del Evangelio la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol San Pablo, a partir del versículo 1 hasta el versículo 4, presenta el contenido del Evangelio. Y ahí queda claro que el Evangelio no es sino la buena noticia de que Dios tomó la naturaleza humana y en esa condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que vino, murió por nuestros pecados, pero luego que estuvo sepultado en la tumba al tercer día, resucitó de entre los muertos. Así que el Evangelio es la buena nueva, la buena noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. La buena noticia de que Dios entró en la historia de la humanidad, haciéndose hombre. La buena noticia de que Dios cargó con todas nuestras culpas en Jesús, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero se levantó glorioso de entre los muertos, derrotando las cadenas de la muerte y del sepulcro al tercer día. Así que cuando dice aquí el apóstol San Pablo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es bueno recordar este aspecto. Mira, el Evangelio, la obra de Cristo por nosotros, lo que Él hizo por nosotros, es la única obra sustitutiva de Dios. Es la única obra que puede ocupar el lugar que nosotros necesitamos. Jesús en su vida perfecta, en su muerte perfecta, en su resurrección, ocupó el lugar de todos nosotros. Así que la buena nueva del Evangelio es que hay una obra que es externa a nosotros, que está por encima de nosotros, que está fuera de nosotros, y que esa obra, que es lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos trae la salvación, nos trae el perdón y nos trae la vida eterna. Esa obra de Cristo por nosotros termina con el dilema de la muerte, porque ya sabemos que Cristo venció sobre la muerte, derrotó la muerte, porque cuando su tumba se abrió, las cadenas de la muerte quedaron rotas. Así que en Jesús no solo tenemos liberación de la culpa y condenación del pecado, sino que en Jesús también podemos saber que hay liberación de la muerte. El Evangelio son buenas noticias. Es la buena noticia de que Dios en Jesús ha ganado una victoria para nosotros que va a perdurar por toda la eternidad, por todos los siglos. Así que esa única obra sustitutiva de Dios es importante, única y suficiente para nuestra redención. En segundo lugar, el Evangelio es una manifestación. Lo hemos leído aquí en el texto. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. El Evangelio es una revelación, es una teofanía, es una muestra de lo que Dios es. Porque el Evangelio finalmente es lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. En la vida de Jesús, en los actos de Jesús, en la impecabilidad de Jesús, en la lealtad de Jesús, en la obediencia de Jesús a la ley, en cada una de las cosas que vivió y que hizo Jesús, en el juicio injusto que Él vivió, en el sufrimiento que Él padeció, en la muerte que experimentó, en la tumba que ocupó, en la resurrección que vivió. Ahí Dios nos ha mostrado quién es Él. Él se ha revelado en Jesús,
se ha revelado en los actos de Jesús. Y a través de esa revelación, Dios quiso mostrar que Él es cercano a nosotros, que Él nos ama. Por eso Juan podrá exclamar: ¡cuál amor! ¡Qué grande amor nos ha dado el Padre para que seamos declarados hijos de Dios! Así que el Evangelio es una manifestación, es una revelación, es una muestra de la grandeza de Dios. El Evangelio realmente muestra, revela, manifiesta quién es Dios realmente y lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por el ser humano. A lo largo de la historia de la salvación, Dios se ha mostrado, se ha manifestado, se ha revelado de muchas veces. Él se ha revelado a través de los profetas, a los cuales le transmitió un mensaje para nosotros. Lo mismo hizo cuando inspiró con el Espíritu Santo, no solo a los profetas, sino también a los apóstoles y a los escritores del Nuevo Testamento. La palabra de Dios es una revelación de Dios. Dios se reveló cuando apareció a hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, como Isaías. Dios se reveló, Dios se mostró. A lo largo de la historia de la salvación, muchas veces y de muchas maneras, Dios se manifestó, Dios se comunicó, Dios se mostró al ser humano. Pero la mayor revelación de la deidad, la mayor manifestación de la deidad, la manera más extraordinaria en que Dios se mostró y se dio a conocer a la humanidad, fue cuando Dios en Jesús tomó la naturaleza humana y vino a morar con nosotros, siendo uno con nosotros, a vivir nuestra vida, a tener nuestra existencia, a pasar por nuestras luchas, a padecer todo lo que nosotros padecemos, morir nuestra muerte y experimentar una resurrección que también será nuestra. Así que el Evangelio es la gran revelación de Dios. Pero el texto que hemos leído dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El Evangelio es la gran manifestación de la justicia de Dios. Recordarás que en un tema anterior dijimos que la justicia de Dios es la obra de Dios por la cual Él salva, Él libera, Él redime. Así que el Evangelio es la gran obra libertadora de Dios, la gran obra redentora de Dios. El Éxodo, que es cuando Dios libera al pueblo de Israel del cautiverio egipcio, cuando Dios le da al pueblo de Israel una independencia política, social, espiritual, para que ellos no vivan bajo el yugo de la esclavitud en Egipto, es una ejemplificación de la liberación que en Jesús Dios actuó. Así que el Éxodo es un modelo de cómo actúa la justicia de Dios, de cómo redime, libera la justicia de Dios. La justicia de Dios, por lo tanto, es un acto redentor, es un acto que nos libera del cautiverio, de la esclavitud, como lo hizo en el pasado con el pueblo de Israel. La gran diferencia es que la liberación obtenida por Jesús es la máxima revelación de esa justicia libertadora de Dios, de esa justicia redentora de Dios, de esa justicia por la cual Él libera de la esclavitud a sus hijos, los libera del yugo de la condenación y de la culpa del pecado. La liberación que nos trae Jesús es superior, porque la liberación de Jesús no nos lleva solamente a entrar temporalmente a una tierra prometida, como era el caso del pueblo de Israel, sino que nos libera para que vivamos por toda la eternidad en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Así que el Evangelio revela que Dios es justo y que hace justicia cuando Él, por medio de la vida, muerte, pasión y resurrección de Jesús, nos trajo la liberación a nosotros, nos trajo la redención a nosotros. Por eso nos dice que en el Evangelio, en la buena noticia de que Dios tomó la naturaleza humana, vivió y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, se muestra la justicia de Dios, se muestra la forma en que Dios salva, se muestra la forma en que Dios libera al ser humano. Tú estás liberado por lo que Cristo ha hecho por ti. Tú estás perdonado por lo que Cristo ha hecho por ti. Tú estás redimido por lo que Cristo ha hecho por ti. Hoy es el día para que abras la puerta de tu corazón a Jesús y para que le digas a Dios: gracias por tu justicia.
Gracias por esa justicia que salva, que redime, que perdona, que libera. Gracias por esa justicia que se revela en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Gracias por ese gran acto de redención que nos trae, que me trae la salvación y la vida eterna. Y gracias porque la podemos recibir por medio de la fe. Por la fe podemos aceptar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por la fe podemos reconocer a Jesús como nuestro suficiente Salvador. Por la fe podemos aceptar y recibir a Jesús como nuestro sustituto en su vida y en su muerte. Por la fe podemos reclamar el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y por la fe podemos saber que ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús y que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva lleno de bendiciones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a confiar cada día más en Jesús y te dé la paz, la dulce paz del perdón. Que Dios te bendiga.